¿Crees que conoces la historia de la programación? ¿Nombres como Bill Gates y Steve Jobs te vienen a la mente? Pues la verdadera historia es mucho más extraña, fascinante y, sobre todo, ha sido escrita por héroes que nunca te contaron. En este video nos adentraremos en los orígenes olvidados del código, desde una mujer del siglo XIX que predijo el futuro de la computación, hasta la verdad detrás de por qué el lenguaje C es tan poderoso y por qué Python es tan lento. Prepárate para un viaje por los secretos, los mitos y las verdades que no te contaron sobre la historia de la programación. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! En la historia de la tecnología, la programación es un hilo fundamental, una fuerza silenciosa que ha tejido el mundo moderno. La narrativa convencional, la que se enseña en las aulas y se repite en los documentales, a menudo se centra en hitos específicos: la máquina analítica de Babbage, el lenguaje Fortran, la invención de C, el surgimiento de Internet. Sin embargo, detrás de estos grandes nombres y eventos se esconde una historia más rica y llena de matices, una historia de personas, ideas y compromisos que a menudo se pierde en la traducción a los anales del tiempo. Esta es la historia de la programación, lo que no te contaron, un viaje a través de los rincones menos explorados y las decisiones más sorprendentes que dieron forma al código que hoy en día rige nuestras vidas. Para empezar, es crucial retroceder en el tiempo, mucho antes de la existencia de los circuitos integrados y las pantallas de ordenador. La idea de la programación, de dar instrucciones a una máquina para que realice una tarea, es tan antigua como la computación misma, pero sus orígenes son más diversos de lo que se suele pensar. El primer programador, en el sentido moderno de la palabra, no era un hombre con un doctorado en informática, sino una mujer, Ada Lovelace. La narrativa estándar la presenta como la visionaria que escribió el primer algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage. Lo que a menudo se omite es el contexto. En el siglo XIX, la programación no existía como una disciplina. Lovelace estaba traduciendo un artículo sobre la máquina y, en sus extensas notas, describió con un detalle asombroso cómo se podría usar esta máquina no solo para calcular, sino para manipular símbolos de forma abstracta, prediciendo la llegada de la computación universal. Su visión fue tan adelantada a su tiempo que nadie, ni siquiera Babbage, la entendió completamente en ese momento. Sus ideas no fueron simplemente una nota a pie de página, sino la semilla filosófica de lo que se convertiría en el software. El siguiente capítulo, que a menudo se simplifica, es el de la Segunda Guerra Mundial y las primeras computadoras electrónicas. Nombres como Alan Turing y su trabajo en el desciframiento de códigos son famosos, pero el rol de las mujeres en la programación de las primeras máquinas como la ENIAC es un relato que ha sido rescatado de la oscuridad en las últimas décadas. 6 mujeres, entre ellas Kay McNulty y Betty Jean Jennings, fueron las primeras en programar la ENIAC, la primera computadora electrónica de propósito general, utilizando diagramas de cableado y conmutadores. En esa época, la programación no se consideraba una tarea de ingeniería, sino una labor técnica y clerical, y por lo tanto, fue asignada a mujeres. Estas pioneras no tenían manuales ni lenguajes de programación, tenían que entender la arquitectura de la máquina a un nivel tan profundo que podían predecir el flujo de la electricidad a través de sus circuitos. Su trabajo fue minimizado y olvidado durante décadas, y la historia se centró en los hombres que construyeron el hardware. Su redescubrimiento no es solo una corrección histórica, sino un recordatorio de que la programación nació como una artesanía, una disciplina de lógica pura y dedicación meticulosa, libre de la burocracia y la teoría que vendrían después. El surgimiento de los primeros lenguajes de programación de alto nivel es otro momento que se cuenta de forma selectiva. Si bien Fortran y COBOL son los dos gigantes que dominaron la era temprana, lo que no se suele mencionar es el ferviente debate y la diversidad de ideas que existían en ese momento. Grace Hopper, una de las figuras más influyentes en la historia de la programación, no solo fue la pionera de COBOL, sino que también fue una ferviente defensora de la idea de que los lenguajes de programación debían ser legibles para el ser humano. Su visión contrastaba con la de otros que creían que los lenguajes debían estar lo más cerca posible del hardware. COBOL, con su sintaxis verbosa y su enfoque en el inglés de negocios, fue una manifestación de esta idea.
Hopper creía que el código debía ser escrito de forma que fuera comprensible para las personas de negocios, no solo para los ingenieros. Esta filosofía, que hoy damos por sentada, fue revolucionaria en su tiempo, y es una de las razones por las que COBOL todavía funciona en una gran cantidad de sistemas financieros en todo el mundo. El siguiente gran salto, la revolución de la programación orientada a objetos, también tiene una historia menos conocida. Lenguajes como Simula en el siglo 60 y Smalltalk en el 70 fueron los verdaderos pioneros. Simula, desarrollado en Noruega, fue el primer lenguaje en introducir los conceptos de clases y objetos, pero no fue hasta la llegada de Smalltalk que la programación orientada a objetos se convirtió en una filosofía de diseño. Lo que no te contaron es que Smalltalk no era solo un lenguaje, sino un sistema operativo completo, un entorno de desarrollo gráfico que permitía a los programadores interactuar con el código de una forma visual y dinámica, algo que no se vería de nuevo en la informática de consumo hasta la llegada de las interfaces gráficas de usuario en los 80. Smalltalk fue el laboratorio donde se cocinaron muchas de las ideas que hoy son el pan de cada día, desde la ventana de navegación de archivos hasta el concepto del arrastrar y soltar. Su influencia, aunque indirecta, se puede sentir en la mayoría de los lenguajes modernos. El surgimiento del lenguaje C es otro de los mitos que se deben desmitificar. La narrativa popular lo presenta como el lenguaje de los hackers, el código fuente del sistema operativo Unix. Y si bien esto es cierto, lo que no te cuentan es el contexto y los compromisos que hicieron posible su creación. Ken Thompson y Denise Ritchie estaban trabajando en una máquina con una memoria muy limitada y necesitaban un lenguaje de programación que fuera potente, pero a la vez increíblemente eficiente. Se inspiraron en el lenguaje B, un lenguaje interpretado, y le añadieron el tipado estático y otras características de bajo nivel. Lo que es fascinante es que C nació de la necesidad de portar un sistema operativo a una nueva arquitectura. Su filosofía no era la de la abstracción de alto nivel, sino la del control total sobre el hardware, una filosofía que sigue siendo su principal fortaleza y, para muchos, su mayor debilidad. La sintaxis de C, con sus punteros y su gestión manual de la memoria, es el resultado de estas decisiones de diseño, que se tomaron no por capricho, sino por la imperiosa necesidad de eficiencia. La historia de C no es la historia de una invención, sino la de una ingeniería magistral, un acto de equilibrismo entre la potencia y el control. La era de las guerras de lenguajes en los 80 y 90 es un capítulo que se suele olvidar, pero que es crucial para entender el panorama actual. El nacimiento de lenguajes como C++ y Java no fue un proceso pacífico, sino el resultado de debates intensos sobre qué paradigma de programación era el mejor. C++, creado por Bjarne Stroustrup, fue un intento de añadir la programación orientada a objetos a C, sin sacrificar el rendimiento de bajo nivel. El lenguaje fue un éxito rotundo, pero también una fuente de una complejidad sin precedentes. Java, por otro lado, nació de la frustración de sus creadores con C++. El proyecto, que inicialmente se llamó Oak, tenía como objetivo crear un lenguaje para dispositivos integrados. La filosofía de Java era la opuesta a la de C++. Sacrificar algo de rendimiento a cambio de una mayor seguridad, simplicidad y portabilidad. La famosa máxima "escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar" fue la piedra angular de su éxito. La guerra entre C++ y Java no fue solo una rivalidad entre lenguajes, sino una batalla filosófica entre el control absoluto y la seguridad de alto nivel, entre el rendimiento y la portabilidad. El surgimiento de la web y el cambio de paradigma hacia el desarrollo web es otro de los momentos que se narran con una visión de túnel. La historia se centra en lenguajes como JavaScript y PHP, pero olvida los verdaderos cimientos sobre los que se construyó. El lenguaje Perl, por ejemplo, era el lenguaje de referencia para la web en sus inicios. Con sus expresiones regulares y su sintaxis críptica, Perl era el rey de los scripts de CGI, Common Gateway Interface, que daban vida a los primeros sitios web dinámicos. PHP, que inicialmente significaba Personal Homepage, nació como un simple conjunto de scripts de Perl, y fue solo con el tiempo que evolucionó hasta convertirse en un lenguaje de programación. JavaScript, por su parte, nació en un frenesí de marketing en la década de los 90. Brendan Eich, su creador, lo diseñó en tan solo 10 días,
y fue un acto de malabarismo para combinar la sintaxis de C con la filosofía de los lenguajes de scripting. La historia de JavaScript no es la de un lenguaje cuidadosamente diseñado, sino la de un lenguaje que nació del caos y que, contra todo pronóstico, se convirtió en el lenguaje más importante de la historia de la web. Su evolución, con la llegada de frameworks como Node.js, ha sido una odisea de resiliencia y adaptación. Dale like, suscríbete y comparte. Finalmente, la historia de la programación en las últimas décadas no es solo la historia de los lenguajes, sino la historia de los paradigmas y las herramientas. La programación funcional, que se gestó en los años 50 con lenguajes como Lisp, fue relegada al ámbito académico durante mucho tiempo. Lo que no te contaron es que, en las últimas décadas, ha resurgido con fuerza, influyendo en lenguajes modernos como Python y JavaScript, con la adopción de conceptos como las expresiones lambda y las funciones de orden superior. La evolución del testing, pruebas de software, también es una historia de crecimiento silencioso. Los primeros programadores no escribían pruebas, simplemente verificaban que el código funcionaba. Hoy en día, el testing es una disciplina en sí misma, con frameworks especializados y metodologías que son tan importantes como el código mismo. La historia de la programación también es la historia de las herramientas, de los compiladores, de los depuradores y de los entornos de desarrollo integrado, IDEs, que han transformado la forma en que escribimos código. Herramientas como Git, un sistema de control de versiones que se gestó como un proyecto de código abierto para gestionar el desarrollo del kernel de Linux, son hoy en día tan importantes como el lenguaje mismo. La próxima vez que te sientes frente a una pantalla y escribas una línea de código, recuerda que estás participando en una tradición de ingeniería y creatividad. Una tradición que es mucho más rica de lo que te contaron. Es una historia que está siendo escrita cada día, por millones de personas, y tu código es parte de ella. La historia de la programación es, en esencia, la historia de la resolución de problemas a través de la lógica, una de las habilidades más antiguas y más humanas que existen. Y esa es, quizás, la verdad más profunda que la historia tiene para ofrecer. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.